Radio Chilango. Les recomiendo la entrevista, la conversación que tuvo hoy Ciro Gómez Leiva con el expresidente de México, Ernesto Zedillo, a propósito de su participación el fin de semana en esta conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados, donde pues arremetió básicamente contra la reforma judicial, criticó a la Cuarta Transformación, habló de una tiranía, cómo se están dinamitando las instituciones democráticas. El presidente le respondió esta mañana al expresidente Ernesto Zedillo y se lo respondió así el presidente López Obrador. Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Y es de risa. Hacen el ridículo. Pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor, ¿no? Podría causar algún problema, una disminución en la recaudación y eso nos afectaría. Pero no, actúa en ese sentido de manera responsable. Y hace unos instantes, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también habló de Zedillo. Zedillo es un representante del viejo régimen, es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Y como tal, opina. Y qué bueno que opine, nadie, para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo y se van a elegir los jueces por voto popular. Bueno, es la voz del presidente y la presidenta electa. Elisa Lanís es periodista, es presentadora en Milenio. Elisa, muchísimas gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Nacho Lozano, qué gusto saludarte a ti, al auditorio. Un abrazo, muy bien. Qué aquí bueno. con el tsunami Zedillo. Con el tsunami Zedillo. No habla mucho, ¿no? Es decir, cuando habla se deja ir con todo. Oye, como dicen por ahí, como hilo de media. Como hilo de media. Sí, no habló en décadas, pero cuando lo hizo, pues bueno. ¿Tarde? Mira, ¿Habla tarde, Elisa? Porque digo, llevamos ya meses hablando de la reforma judicial, sí. La semana pasada pasó lo que pasó, terrible lo que hemos narrado. ¿Habla tarde, Zedillo? Sí, yo creo que sí, querido Nacho, porque, bueno, si iba a hablar y así con esa contundencia, pues un poco, lo hubiera pensado un poco antes, ¿no? Digo, ahorita, pues está bien, dice por ahí nunca es tarde y qué bueno que todo el mundo se manifieste, pero a estas alturas, en donde ya se aprobó por la Cámara de Diputados, por la de Senadores, por los Congresos, ya firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre en esta imagen muy patria, ¿no? En el decreto para el Diario Oficial de la Federación, en fin, a estas alturas, pues bueno, está bien, genera nuevamente polémica, respuestas, salen los de un lado, los del otro, ¿no? Obviamente reaccionan la gente vinculada a la 4T, a la llamada 4T, en fin, creo que es interesante lo que dice, me parece importante, fue una excelente entrevista, ¿no? Fantástico y periodísticamente excepcional, ¿no? Qué bueno. Pero sí me parece que es tarde. Que es tarde. Creo que le dice cosas importantes, ¿no? Porque parten, Ciro lo lleva a la definición, ¿no? A Zedillo, ¿a qué te refieres cuando hablas de la demolición de instituciones democráticas? Él habla de lo que se construyó en su sexenio, 94-2000. Habla de una palabra, tiranía, que hemos escuchado mucho, digo que para fines prácticos, dictadura, tiranía se parecen mucho, y se han usado lo mismo para la Cuarta Transformación y para criticar las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que no solo es intención, sino ya son acciones. Creo que es muy interesante lo que dice. El asunto es que moralmente se critica a Zedillo por lo que fue y por lo que ha sido en estos años. Creo que el personaje es criticable moralmente. Pues, hablaba el presidente López Obrador en un tuit del Fobaproa, del error de diciembre, hablaban de impunidad, hablaban de lo que hizo con la Suprema Corte. Interesante de fondo lo que dice Zedillo. Creo que la forma, el personaje moralmente es muy criticable, ¿o no? Fíjate que yo creo que como en todos los sexenios, y no está exento, vamos a ver pues muchas acciones muy criticables, ¿no? No sé si moralmente es que les gusta como utilizar esta palabra para desacreditar de un plumazo, ¿no? Pero yo creo que
por supuesto que hubo acciones criticables, sobre todo al arranque con todos estos temas. Me refiero a Zedillo, que si el personaje es moralmente aceptable, ¿no? O sea, es decir, ¿qué altura tiene Zedillo como para decir estas cosas, aunque de fondo dice cosas interesantes en las que creo que coincidimos muchos, ¿no? Sí, es que creo que por ahí eso es lo importante, conocer como los matices de cada uno de los personajes, porque si te pones a analizar todos estos temas que se mencionan, no son es inmoralmente presentable porque el Fobaproa, sí, tremendo, y criticamos el Fobaproa, cómo se dio el Fobaproa, quién lo realizó y le toca a él la implementación, o sea, muchas de las cosas que vienen las arrastra desde Carlos Salinas de Gortari, sí. ¿No? El famoso error de diciembre es el pleito de quién fue la culpa, de si de Salinas o de Zedillo, en fin, yo creo que ahí está todo este tema en donde podemos poner el foco rojo, criticar la gestión de Ernesto Zedillo, y por otro lado están las grandes reformas que inclusive comentan ahora las personas de Morena y aliados como si fuera similar, cuando dicen es que Ernesto Zedillo también arrasó con los ministros que había en aquel entonces. No, él hizo toda una reforma muy importante al Poder Judicial, en donde arma todo el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, uno de los ministros que estuvo por ahí muy poco tiempo, porque le toca justo esta decisión y esta reforma que hace Ernesto Zedillo, fue Diego Valadez, estuvo muy poco tiempo, y a mí Diego Valadez me decía, no, me parece que era una reforma muy importante, y aunque nos afectó a los que estaban ahí, apoyamos esa reforma, porque sí estructuraba todo un sistema de equilibrios, de contrapesos, y fortalecía el Poder Judicial Federal. Entonces sí hay como muchos temas, pero en el fondo se han analizado pocos y entonces se utilizan para desacreditar de un plumazo cualquier tipo de crítica que se pueda realizar, de un lado y del otro, ¿eh? Sí, de un lado y del otro. Lo que sí es que hizo molestar al presidente López Obrador, ¿no? Hay como digamos, en el imaginario, además, colectivo, cuentas pendientes entre este régimen y el anterior, ¿no? Al que perteneció Zedillo. Así es, y cuando dicen, bueno, es que pertenecía a todos los políticos del pasado y quería hasta privatizar CFE. Bueno, pues ahora tenemos a Bartlett en la CFE, y tampoco es que sea un chicuelo, ¿verdad? La nueva generación. Es un chicuelo, ¿no? Es un chicuelo. Sí lo es, pero bueno, sí, muy interesante. Pero Lisa, bueno. quería escuchar tu opinión, no sabes cómo te la agradezco. Sí. Te mando un beso y te vemos en la noche. Muchísimas gracias. Gracias. Elisa Alanís es periodista, es presentadora en Milenio Noticias, es articulista además, con este análisis a lo que concierne y tiene que ver con el expresidente Ernesto Zedillo, este huracán, ¿no? Este tsunami Zedillo, como dice Elisa Alanís, que desató olas desde el fin de semana, incluso hasta esta mañana con la entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva.